Buenas. Que esta sea una preciosa noche en la que estemos disfrutando y muy abiertos a aprender del Señor en este camino que hemos venido recorriendo de consistente como roca. Ya en nuestro encuentro número 12 es lo que llevamos. Encuentro número 12. Hemos venido caminando ya. Encuentro número 12. Imagínense lo que ha significado y ha sido este peregrinar. Cómo nos ha ayudado y cómo ha sido de satisfactorio este espacio que el Señor nos ha regalado, que en su gracia nos ha permitido vivir. Un camino bien interesante en el que hemos venido como considerando ese proceso de transformación de la vida de Pedro, de Simón a Pedro, cómo se vivió esa transformación. Posiblemente la transformación que Dios está obrando en nosotros no es de Simón a Pedro, pero sí está transformándonos de Sergio a formar en nosotros a Cristo. Imagínate esto, sí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hablando Gálatas 2:20, dándonos esa lección de cómo el carácter de Cristo, Efesios capítulo 4, debe irse formando en nosotros. Qué tremendo llamado ese poder transformador. Y vienen preguntas como transformación, pero ¿cómo se logra eso? ¿Qué esfuerzo debo hacer? Claro, tengo un compromiso con ese proceso de santificación que Dios está obrando. Tengo un llamado a la santidad, tengo un llamado a la renuncia, tengo un llamado a cada día ir erradicando de mi vida, pero quien me da la fuerza para poder resistir en medio de la tentación, quien me da el valor para poder resistir cada cambio que debo ir haciendo en mi vida es indudablemente el Señor. El Señor es el que coloca el querer como el hacer, pero en nosotros debe también haber esa participación en la decisión de cada día permitir que el Señor obre en nosotros. Ahí nos queda la invitación, transformación, ¿cómo? Permitiendo que el Señor esté obrando en nuestras vidas, esté transformando, tocando nuestros corazones, puliendo nuestros corazones. Ese tiene que ser el llamado. Y hemos venido considerando la vida de Pedro y viendo cómo el Señor está obrando en él. Eso es lo que hemos venido haciendo. A todos los que están aquí conectados, muy bienvenidos. Qué gusto que nos podamos ver en esto que hemos llamado consistente como roca. Ya a puertas de terminar este nuestro encuentro número 12, meditando en esto de consistente como roca. ¿Quién creyera? 12 miércoles aquí reflexionando sobre la vida de Pedro y no hemos sido exhaustivos, es decir, no hemos tocado todos los pasajes donde habla de la vida de Pedro. No ha sido posible. Hay pasajes que no hemos abordado, pero que usted en casa puede ir abordando y a partir de lo que hemos visto ya puede acercarse mejor a él. Ya tiene la posibilidad de tener una mejor comprensión de esos pasajes que de pronto no abordamos, pero que a veces tocamos algo de ellos o definitivamente no abordamos porque el estudio no es exhaustivo, pero sí estuvimos por 12 encuentros, 12 sesiones, aprendiendo de la vida de Pedro y de la transformación que el Señor obró en la vida de Pedro. Agradecidos con Dios por enseñarnos a través de él. Recuerde, por favor, regalarnos el saludito importante allí en el chat. Estamos pendientes que usted nos regale el saludito. Si está conectado, regálenos un saludito. Y si usted está viendo el programa después de que ha sido transmitido en vivo, entonces puede dejar su mensaje allí en la caja de comentarios. Puede dejar su mensaje donde animamos a otros a participar y compartiendo lo que ha sido ese aprendizaje, seguramente animamos a otros a participar. Ahí le queda pues la invitación y recuerde su café, que no le falte su café, por favor. A esta hora de la noche, un café. Oiga, cada día me doy cuenta de más personas que estudian la Biblia con un café, hablando con las personas y del estudio de la palabra y toda esta cosa. Me estoy dando cuenta que es un hábito muy saludable. Café y palabra. Oh, café y palabra. Es una buena combinación, muy buena combinación. Así que vamos con toda por esa y vamos a dejar que el Señor nos ministre, nos ayude, nos dirija en este tiempo. Discípulo, ese proceso de transformación se logra en ese proceso de discipulado que el Señor va a tener con Pedro y ese llamado que el Señor le hace a Pedro
de discipulado al seguimiento, el permanente seguimiento. Recuerda lo que decíamos del discipulado. El discipulado de la Escritura, desde que abordábamos Marcos capítulo 8, donde veíamos esa declaración de Pedro, eh, tú eres el Cristo. Pedro responde a la pregunta de Jesús tomando la vocería de los discípulos. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo?, les pregunta Jesús. Y Pedro muy acertadamente dice, tú eres el Cristo. Y de ahí se desprende un diálogo que estuvimos estudiando en alguno de los encuentros que sostuvimos. Y podemos concluir de ese diálogo que se va a desprender después de esa afirmación. Jesús nos va a enseñar que discipulado es seguimiento, y un seguimiento supone y significa una entrega sin reservas de la vida. Una entrega sin reservas de toda la existencia, de toda la vida, de toda mi existencia. Y es allí donde se da el proceso de transformación, en ese caminar con el Señor, en ese peregrinar con Dios es donde se da ese proceso de transformación, ¿sí? Y ese proceso transformador tiene pues algunas cosas que están incluidas, y algunas cosas van a causar dolor, porque en ese proceso de transformación hay que desarraigar cosas de la vida. En ese proceso de transformación hay que incorporar cosas a la vida. En ese proceso de transformación hay que adoptar nuevos pensamientos, hay que adoptar nuevas actitudes, hay que adoptar y desarraigar otras cosas de nuestra vida, adoptar y desarraigar aspectos, pensamientos, actitudes de nuestra vida, valores, principios de vida. Y eso puede ser doloroso, tanto el desarraigar como el incorporar a la vida puede ser doloroso, pero restaurador y muy sanador. Es un proceso de aprendizaje, el discipulado, en el que siempre el Señor está formando a Cristo en nosotros, está formando el carácter de Cristo en nosotros, los creyentes. Esa es la obra del Señor en nosotros. Recuerda la frase de Timothy Keller, que de hace unos miércoles atrás la he traído como punto de referencia. Esta reflexión él la toma o la hace cuando está abordando el texto de Marcos capítulo 8 en un librito que él escribe que se llama La Cruz del Rey. Él escribe un librito llamado La Cruz del Rey, y allí escribe este comentario cuando llega a Marcos capítulo 8. Dice, en el capítulo Jesús dice claramente dos cosas: soy un rey, pero un rey que va a ir a una cruz, y si queréis seguirme, vosotros también tendréis que venir a la cruz. Le hace Marcos capítulo 8, y usted encontrará allí en Marcos capítulo 8 esa alusión a ese llamado a que Él no es el único que va a morir, sino que los discípulos deben negarse a sí mismos, y esa muerte allí es de negación a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Ese es el llamado del Señor permanentemente. Y eso lo vamos a encontrar a partir del versículo 27. Allí está esa parte que Timothy Keller está comentando en ese parrafito que les estoy enunciando allí. Y hoy estamos un poco más adelante, porque ya pasamos por Marcos capítulo 8. Y lo que nos encontramos, o donde quedamos hace 8 días, es en un fracaso de Pedro. Y es que Pedro ha vivido un golpe. Recuerda la prepotencia con la que él dice, todos te van a negar, pero yo soy el único que no te va a negar. Yo firme, ¿sí? Y es precisamente lo que vamos a encontrar en Marcos capítulo 13, versículo 66 en adelante, donde él le dice, seguro que tú eres, Marcos 13, 66 es el cumplimiento de lo que el Señor ya le ha dicho. Pedro le dice al Señor, yo no te voy a negar, todos te negarán, pero yo no. Y el Señor le dice, tú sí me vas a negar 3 veces, sí, me vas a negar. Y en Marcos capítulo 13, versículos 66 al 72 encontramos esa negación, inclusive la experiencia que tiene Pedro frente a su fracaso, como termina el texto en el versículo 72. La última frase del versículo 72 es, y se echó a llorar. Pedro se quebró, ¿fruto de qué? Recuerda que él le dice al principio, le dice, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, ¿tú sí me vas a negar? Nunca, Señor, todos te negarán, pero yo nunca,
nunca lo haré. Todos estos quizá te van a negar, pero yo nunca. Y el Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces, Pedro, y antes de que cante el gallo lo vas a hacer. Y es precisamente lo que va a acontecer en este pasaje que está allí. Y allí tenemos al fracasado Pedro, quebrado, quebrado, totalmente fracturado. ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros asumimos hoy este tipo de fracasos? ¿Sí? ¿Cómo los asumimos? Creo que no es muy diferente a como Pedro los asumió. ¿Sí? Eh, Nosotros todos los seres humanos, y creo que en nuestro tiempo, por sobre todo más que antes, diría yo, porque hoy hay miedo, hay un temor a la frustración, y la educación y pedagogía de nuestro tiempo, desde la escuela y aún desde la infancia con nuestros padres, no nos están enseñando de que hay posibilidades de fracasar. Nos están enseñando a ser triunfadores. Todo es un lenguaje de triunfo. Tú eres el mejor, tú eres un triunfador, tú puedes todo lo que quieres proponerte, lo vas a lograr en la vida. La vida no es así. Ese concepto es errado. ¿Sí? Somos entrenados para el triunfo. Para eso somos entrenados hoy, no para el fracaso. Y creo, en alguna oportunidad he escuchado una conferencia que fui de padres de familia. No, el entorno no era un entorno cristiano, pero me llamó la atención, era un psicólogo el que estaba dirigiendo las conferencias y le decía a los padres que estaban allí sentados, no le castren la frustración a sus hijos. Sus hijos necesitan vivir la frustración porque la frustración es parte de la vida. Y cuando usted a su hijo le castra la frustración, no le está preparando para vivir. No le prepara para vivir. Y creo que el discipulado a nosotros nos tiene que llevar a experimentar la frustración. Porque cuando nos frustramos es cuando aprendemos a mirar al Señor y a confiar en Él y dejar de confiar tanto en nosotros. Y se va haciendo una realidad eso de negarnos a nosotros para ahora seguirlo a Él. Se va haciendo eso más evidente. Y aprendemos que somos vulnerables, ¿sí? No somos invencibles, podemos equivocarnos, nos vamos a equivocar, vamos a fracasar en algún momento en este camino y en este proceso de discipulado. Hay errores que vamos a cometer, vamos a tomar decisiones muy desacertadas. No todo va a ser de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria, en términos de que siempre nos irá bien. No, vamos a tener momentos dolorosos. Ahora, esos momentos dolorosos y de derrota en las manos del Señor se convierten entonces en todo un elemento muy provechoso para la vida porque Dios nos forma a través de Él. Eso es diferente. Pero que vamos a experimentar dolor, sí. Que vamos a experimentar fracaso también. Que vamos a experimentar y vivir crisis, sí, claro. No lo ponga en duda. No lo ponga en duda. No lo ponga en duda. Pero que ese fracaso, esa crisis, esa situación va a ser usada en las manos del Señor para Él como pastor y maestro, llevarnos a nosotros como discípulos a ser formados, no lo ponga en duda. El Señor sabe usar cada cosa en nuestra vida para nuestra bendición. Con todo y lo que hizo Pedro, ¿sí? en ese caminar, en esa situación de negación y todo, con todo y lo que hizo Pedro, aquí hay algo en el texto al que nos vamos a acercar que sorprende. Y así terminamos hace 8 días. Veíamos que el Señor Jesús, lo veíamos en Marcos. Hoy les traje la cita de Mateo, que es el pasaje paralelo. Veíamos que el Señor Jesús, cuando resucitó, les envió un mensaje a los discípulos y a Pedro, dice en particular, y a Pedro. No se te olvide, a las mujeres les dice, por favor, le dicen a los discípulos y a Pedro. En Marcos 16:7 dice, pero vayan, digan a sus discípulos, le está el hombre que se aparece en la tumba a las mujeres, les manda este recado a los discípulos con las mujeres. Digan a sus discípulos y a Pedro, por favor. Dígale a Pedro que te espero en Galilea. Te espero en Galilea. ¿Sí?
Él va delante, dice el texto de Marcos 16:7, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como Él les dijo. Y Mateo 28:7 y 10 dice, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho, dice el versículo 7. Es unos ángeles que se aparecen a las mujeres y les dicen esto. Pero en el versículo 10 es Jesús directamente quien les habla a las mujeres. No teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y recuerde que Marcos va a colocar de la siguiente manera a los discípulos y a Pedro, por favor, no se les olvide decirle a Pedro en especial, te espero en Galilea. No se le olvide, especialmente a Pedro. Te espero en Galilea, Pedro. Te espero en Galilea. Eso es lo que está viviendo Pedro en este momento de la historia, ¿sí? Y Pedro, ¿de regreso dónde? ¿De regreso a dónde? ¿A dónde está regresando Pedro? Pedro está regresando como al punto de origen. Dios, el Señor Jesús, lo ha conducido al punto donde todo inició. Y en Juan capítulo 21 todo vuelve al punto donde inició. Y donde inició ese llamado, no el primer encuentro, porque el primer encuentro está en Juan capítulo 1, pero ese segundo cara a cara del cual hemos hablado en tantas oportunidades en este estudio, donde se dio en el mar de Galilea, donde el Señor le dice, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Ese es en el mar de Galilea, el segundo encuentro de Jesús con Pedro. Y allí lo tenemos. Pedro va de regreso a Galilea. De regreso a Galilea. Mire el versículo 3. Me voy a pescar. Estoy en Juan capítulo 21, que es el texto al que nos estamos acercando en esta noche. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron. Es decir, los que estaban con él. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Mire los detalles del pasaje. El Señor Jesús le dice, le dicen a Pedro, por favor, que lo espero en Galilea. Donde inició la historia de Pedro con ese llamado de Marcos capítulo 1, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Allí es donde el Señor lo quiere llevar. Creo que hay una lección para aprender luego del fracasado Pedro, porque viene muy cabizbajo. Pero Pedro no parece entender. Y Pedro no solo regresa a Galilea, sino que regresa a su oficio. Me voy a pescar. Es decir, regresa a la vida de donde el Señor lo sacó. ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo? Regresa a la vida de donde el Señor lo sacó. Creo que esto es un quiebre en la perspectiva de discipulado. Es un quiebre en la perspectiva de discipulado. Porque ya Pedro ha dejado de seguir y ahora está siguiéndose a sí mismo. Pedro ha dejado de seguir y ahora Pedro está siguiéndose, siguiendo sus ideas, siguiendo sus conceptos, siguiendo sus planes, sus proyectos, está siguiéndose. Y por eso dice, me voy a pescar, primera persona. Es muy preciso ese, me voy a pescar. Pero él no fue convocado a Galilea para volver a su antigua vida, no fue, ¿sí? Jesús efectivamente lo lleva al punto de inicio, como lo leíamos en Juan 21:3, lo lleva al pasado, lo lleva. Pero ahora en Juan 21, versículo 3, tenemos un doble fracaso. El fracaso del que viene Pedro, recuerda, lo acabamos de leer, que Pedro se soltó a llorar luego de la negación. Primer fracaso de Pedro. Y ahora en el versículo 3 lo que tenemos es que una vez él dice, me voy a pescar, y dice, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Segundo fracaso de Pedro. La escena no podía ser peor.
creo que peor no podría ser la escena. Viene Pedro de un golpe, estamos hablando de esto es el domingo, lunes después de la crucifixión, domingo. El día jueves él lo ha negado, de manera que está todavía con esto en la mente de la negación, lo que vivió, la muerte del Señor Jesús en su mente, la negación que él hizo, y ahora tiene que enfrentar de nuevo otro fracaso. Y es que una vez emprende a desarrollar su vida independiente del Señor, un completo fracaso. No pescaron nada. Pero es precioso el texto porque el texto no deja a Pedro sumido en su fracaso. El texto dice que en medio de ese doble fracaso, Jesús aparece en escena. Y eso me parece un acto de la gracia de Dios. Nosotros en nuestro caminar muchas veces decepcionados de nosotros mismos, porque no hemos logrado responder a la gracia de Dios como quisiéramos. Vemos que no tenemos la fuerza para poder sobreponernos a nuestros propios pecados, a nuestras tensiones, no está en nosotros los recursos y a veces hasta pensamos, ¿será que soy discípulo del Señor? Como pensábamos esta mañana, ¿será que en realidad Dios me ama? ¿Será que soy en verdad parte del pueblo de Dios? Y en medio de ese doble fracaso de Pedro, el versículo 4 rompe con lo siguiente: cuando ya amanecía. Y ese texto me parece que esa manera de romper la narración, cuando ya amanecía, o sea, cuando como si fuera algo figurado de lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Pedro está sumido en la más profunda oscuridad y es el momento en el que, sin Pedro darse cuenta y no tener la intención, porque Pedro no tenía la intención, no tenía Pedro la intención, pero ahora el Señor comienza a hacerse perceptible para Pedro. Mira lo que estoy afirmando, perceptible, siempre ha estado ahí, pero ahora el Señor comienza a hacerse perceptible para Pedro. Y ese lenguaje que es literal, estaba amaneciendo, pero se vuelve para nosotros en un lenguaje figurado. Está el sol despuntando, Pedro está sumido en la más profunda oscuridad y es el momento en el que comienza a clarearse esa profunda oscuridad en la que está Pedro. ¿Y sabes por qué comienza a clarear? Jesús estaba en la playa. Eso es. Creo que si le estamos haciendo la secuencia a la reflexión sobre Pedro, no podemos menos que quedar asombrados de la gracia de Dios. No podemos menos que quedar asombrados de la gracia de Dios. Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? ¿Te imaginas lo que fue la respuesta, lo difícil de esa respuesta? Porque era confrontarse con el fracaso. Es sacarnos de esa negación de que nosotros podemos solos. Esa negación que a veces vivimos, no, esto va a salir, yo voy a salir adelante sin el Señor y puedo. Y la pregunta: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? ¿Te imaginas cómo sonó ese no? La respuesta es no. No dicen más. El texto bíblico dice no, respondieron ellos. Fue una sola palabrita, una sola sílaba. No. Era soltar en ese no.
era verbalizar el fracaso. Esa palabrita es verbalizar el fracaso. Esa palabrita es poner en palabras el fracaso. Eso es lo que es esa palabrita. Y Jesús aparece en escena. Y hay dos expresiones que confrontan aquí. ¿Sí? Dos expresiones que confrontan. Y la primera es, Jesús le dijo, hijos, ¿tienen acaso algún pescado? Está confrontando con el fracaso. Y la segunda es el versículo 6. Y el versículo 6, luego de ese confrontar, dice, Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Mis hermanos, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero leer esta historia es como leer una historia que ya estudiamos. Recuerda que el Señor le dijo a las mujeres a través del ángel, por favor le dicen a los discípulos y a Pedro que lo espero en Galilea. Pedro, te espero en Galilea. Y es una manera de recordar y de volver como a encontrarnos con una historia ya narrada. Cuando ellos obedecen y tiran la red, dice que no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¡Qué lección! ¡Qué lección para nosotros y para Pedro! ¡Qué lección! Recordamos cuando leíamos Lucas capítulo 5, lo estudiamos en una de las sesiones que estuvimos repasando sobre la vida de Pedro. Lucas capítulo 5, ¿la recuerda? Lucas capítulo 5, donde dice, cuando terminó de hablar, estoy leyendo el versículo 4 de Lucas 5, cuando terminó de hablar dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Recuerda qué horas eran cuando Jesús apareció en Juan 21, es el amanecer. Y aquí estamos diciendo, toda la noche, estoy en Lucas 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿No parece una calca Juan 21 de Lucas 5? ¿No parece una copia de la narración? ¿Será que Juan ubicó mal la narración y esto no es el final después de la resurrección, sino que fue allá en el llamado? ¿No sería que Juan se equivocó? No, Juan no se equivocó. Es que el Señor le dijo a Pedro, por favor, recuerde, le dicen a los discípulos y a Pedro, te espero en Galilea. Así lo dice el Evangelio de Marcos. Te espero en Galilea. Qué especial esto, mi hermano, no sé, insisto, no sé si alcanzamos a ver todo como lo que el texto nos quiere comunicar y creo que aún pues, nuestra mirada corta, a veces torpe, no logramos pues, como asimilar todo lo que el texto dice, pero hay un paralelismo tan marcado, la red se rompía y lo que nos dice Juan 21 es que no podían sacarla por la gran cantidad de peces, la red. Mis hermanos, yo creo que aquí sin tratar de hacer una reducción, espero no hacer una reducción, sí, pero sí tenemos que nosotros entender algo y es sin seguimiento nos perdemos. Mis hermanos, sin seguimiento a Jesús nos perdemos. Lucas 5, 4 al 6 fue el texto que acabo de leer y nos enseña a nosotros cuál fue el llamado que Jesús le hizo a Pedro. Y Pedro entiende que volver a Galilea es volver a su antigua vida y Jesús le deja claro, Pedro, no es a tu antigua vida, es que te necesito acá para recordarte algo y recordarte qué fue lo que te llamé, a qué te llamé, cuando te hice el llamado, qué fue lo que te dije.
sin seguimiento. El discípulo, una vez discípulo del Señor, sin seguimiento, se pierde. Y no estamos hablando aquí de perderse en términos de salvación, sino que la vida se nos desorienta. De hecho, porque somos discípulos, tenemos la seguridad de que le pertenecemos al Señor. No probablemente, le pertenecemos al Señor. Aquí hablamos de perdernos en términos de perder el norte de nuestra vida, la orientación de nuestra vida. Vivimos lo que Pedro está viviendo, de fracaso en fracaso, de crisis en crisis. Sin seguimiento, el discípulo sin seguimiento se pierde, porque es el pastor, y el pastor es Jesús, el que nos va delimitando el camino por el cual debemos transitar. Y es lo que desde el primer encuentro en Juan capítulo 1 el Señor le está diciendo. Es lo que el Señor le viene diciendo a Pedro desde Juan capítulo 1, que se refuerza en Marcos capítulo 1 como lo hemos estudiado, ¿sí? O Lucas capítulo 5 como también lo podemos apreciar. Sin Jesús no hay pesca. Eso es lo que el Señor le está afirmando a Pedro. Sin Jesús no hay pesca. Pedro está desesperado y sin palabras. Y mire lo precioso del texto. Y es que el texto en esta primera parte no pone a Pedro a hablar. Usted recuerda Juan capítulo 1, que fue una nota que hice allí, así como algo curioso, no creo que sea literal, pero permítame decirlo de esta manera. Yo les decía, yo creo que el primer milagro no fue la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, sino que el primer milagro fue que cuando el Señor se encontró con Pedro, Pedro no pronunció una sola palabra. Como es de suelto de lengua, le gusta ser acelerado y toda la cosa. Y les decía que en Juan capítulo 1 lo que observamos es que quien tiene la palabra es Jesús. Y en este último encuentro, quien tiene la palabra es Jesús. Jesús toma la palabra como al principio. ¿Sí? Pedro está muy desesperado y es lo que nos va a narrar en Juan capítulo 21, versículo 7 en adelante, porque Juan capítulo 7, Juan 21, versículo 7, muestra el desespero de Pedro. Mire el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, posiblemente Juan, el evangelista Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Es toda una acción, es una acción de desespero, ¿no? ¿Qué pasó por la mente de Pedro cuando escuchó a Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por la mente de Pedro cuando escucha Juan? Como que logra, el discípulo amado, que posiblemente es Juan, logra entender quién es y como que él está relacionando. Pedro no logra relacionar porque está tan inmerso en su oscuridad, en su crisis, en su dificultad, en lo que está viviendo, en su doble fracaso. Está viviendo un doble fracaso. Pero alguien que está ahí al lado de él sí logra, como decimos nosotros, atar cabos, ¿sí? Logra atar cabos y dice, esta escena yo ya la había vivido. Probablemente eso es lo que piensa Juan. Esta escena yo ya la había vivido. ¡Pedro es el Señor! Llama la atención que Pedro corre, pero no le dirige la palabra al Señor. Creo que no tiene el valor para hablarle. Su acción es de desespero. Su acción es de desespero. No hay diálogo entre Pedro y el Señor Jesús en esta primera parte. No hay diálogo. Pedro está enmudecido. Está desesperado y sin palabras. Pedro se lanza al agua y corre.
Es más, hay un largo periodo de tiempo allí entre ese correr de Pedro hacia el Señor Jesús y el versículo 15, que es donde ya inicia el diálogo. Hay un periodo de tiempo. ¿Y por qué podemos decir que hay un largo periodo de tiempo? Porque dice que la red fue arrastrada hasta la orilla y cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar, y comienzan a organizar. Y mire, cuando Jesús, y eso me parece a mí desesperante, Pedro está viviendo una cosa interna, tenaz, ese desespero que vive Pedro. Cuando Jesús les dice, traigan algunos de los pescados, es Pedro quien actúa. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Y Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Pedro ya sabía delante de quién estaba. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, pero no había tenido esta oportunidad con Pedro. Este era un momento sanador para Pedro. Hay un periodo de tiempo porque el versículo 15 dice, cuando acabaron de desayunar. Eso me da la idea de que 1 hora, quizá 2 horas, mientras traían las redes, preparaban su desayuno, desayunaron, y ahora sí, hablemos. Increíble. Increíble, eso es un acto de la gracia de Dios. Pedro está mudo, Pedro está tratando de resolver su situación allí. Y ahora Jesús le habla a Pedro. Jesús toma la palabra como al principio. Y le habla como al principio. Simón, hijo de Juan. ¿Recuerda Juan capítulo 1? Aquí es igual. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro está desesperado tratando de hacer cosas para remediar su dolor, su fracaso, su conciencia que lo acusa. Cuando Juan dice es el Señor, Él se lanza. Cuando dice traigan pescados, Él es el que corre a traer los pescados. Cuando en nuestro caminar como discípulos pecamos, comenzamos a llevar nuestra vida a nuestra manera, a nuestro amaño, a nuestro criterio, a nuestras luces, a nuestras ideas, a nuestras imaginación, a nuestros principios, a nuestros planes. Es increíble. No tenemos cara para venir al Señor. Y lo que hacemos es tratar de comenzar a hacer cosas para ganarnos la simpatía de Dios. ¿Sabes qué nos enseña este pasaje? Que yo no tengo que hacer nada para ganarme el amor de Dios. Dios me ama. Y si Él me ha hecho suyo como le ocurrió a Pedro, si Dios me ha hecho suyo, nada me podrá separar del amor de Dios. Pedro está desesperado, tratando de ganarse la atención del Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo deja ahí
como, como en fuego lento, lo deja ahí, desesperado, Pedro. Y llega un momento después de desayunar y el Señor Jesús le dice: Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Usted recuerda la manera en cómo Pedro dijo que no iba a negar a Jesús? ¿Recuerda eso? ¿Recuerda esa casi arrogancia de Pedro? Todos te negarán, pero yo no. Estos te pueden negar, yo no. Acá tenemos a un Pedro muy golpeado, arrepentido, un Pedro contrito, humillado, ¿sí? Y cuando pensamos en esto de contrito, ¿qué es eso de contrito? Y cómo entender esa contrición de Pedro. Cuando uno observa todo lo que Pedro hace, uno se da cuenta que Pedro en realidad está arrepentido, y máxime las preguntas que el Señor le va a hacer, una misma pregunta que la va a repetir 3 veces. Y recuerda cuántas veces le negó Pedro: 3 veces, y 3 veces le va a preguntar el Señor a Pedro. Y te recuerda, solo piensa, le pregunta una vez y Pedro responde, le pregunta 2 veces y Pedro responde, y a la tercera Pedro está como agonizando ya y le dice: Señor, ya aprendí la lección. En Pedro hay un verdadero arrepentimiento, no solamente una traición, un dolor superficial por lo que hizo, un autorreproche, un remordimiento por el pecado que cometió. No, no es solamente eso lo que está moviendo a Pedro. Hay un arrepentimiento verdadero. Hay un deseo de volver al Señor, pero él no sabe cómo ir al Señor, y eso es lo que nosotros debemos tener presente cuando nosotros pecamos. El camino de regreso al Señor no lo encontramos. El Señor viene a nosotros. Viene a nosotros. Y eso es parte de la gracia de Dios. Eso es parte de la gracia de Dios. Dios viene a nosotros. Y a partir de este momento, ahora Pedro sufre un cambio y una transformación, un cambio fuertísimo, de mucho impacto en su vida. Es un giro radical hacia Cristo. Ya no es el hombre temeroso, es el hombre de Hechos 2 que se levanta y les dice: varones hermanos, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le dice a todos los judíos. Ya no es el cobarde, es el hombre de fe. El arrepentimiento es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, dice Juan Calvino, a la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios, y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del viejo hombre, y en la vivificación del Espíritu. Pedro está verdaderamente arrepentido por lo que hizo. Hay contrición en Pedro, hay dolor por lo que hizo. Ha ofendido al Señor, lo ha defraudado, no ha resultado lo que él quiso ser, ese superhombre que él creía era. Dijo: no te voy a negar. Y por eso la pregunta de Jesús: ¿me amas más que estos? Porque es que Pedro le dijo al Señor Jesús en Marcos 14:29: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Así que le está diciendo: yo soy mejor que estos. Y ahora el Señor Jesús le devuelve la pregunta: ¿me amas más que estos? ¿Cómo crees que fue el tono de la respuesta de Pedro? ¿Cómo crees que fue el tono de la respuesta de Pedro? ¿Sí? ¿Cómo crees que fue ese tono? ¿Sí? La respuesta de Pedro fue: sí, Señor. Tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo:
apacienta mis corderos. Pedro le ha dicho en Marcos, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y ahora se da cuenta que no fue así. La pregunta del Señor Jesús vuelve y lo confronta con su fracaso. ¿Recuerda la primera confrontación con el fracaso? ¿Tienen algo de comer ahí? ¿Han pescado algo? No. Es la primera confrontación con el fracaso. Y ahora va esta segunda confrontación. ¿Me amas más que estos? Y la tercera vez que el Señor Jesús le pregunta, recuerda, 3 veces y 3 veces le negó Pedro a Jesús, y ahora 3 veces, y en la tercera vez parece ser que lo quiebra definitivamente. Eso sí que lo golpea, como que ya lo dobla, como que Pedro ya quedó vencido, ¿sí? Pedro se quiebra por completo. Lo desespera. La tercera vez que Jesús le pregunta, lo desespera. No sabe cómo salir de ahí. No me tortures más, Señor. Pero ese era el punto al que el Señor quería llevarlo. A reconocer. Versículo 17. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció. ¿Te imaginas qué pasó por la mente de Pedro? Porque por tercera vez le dijo: ¿me quieres? Se entristeció por la pregunta que le hizo el Señor Jesús. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. ¿De dónde Pedro sacó esa respuesta? ¿De dónde Pedro sacó la respuesta? Tú lo sabes todo. ¿De dónde? La sacó de lo que el Señor Jesús le dijo. Señor, nunca te voy a negar, aunque todos te nieguen, yo nunca lo voy a hacer. Pedro, me vas a negar. Es más, te lo voy a decir, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿De dónde saca Pedro la respuesta que le da ahora? Lo que Pedro le está diciendo al Señor: Señor, tú eres el único que conoce lo que hay en mi corazón. No te puedo mentir. No te puedo mentir. No lo puedo hacer. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, y se lo repite. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Uf, eso es fuerte, mi hermano. Yo no sé si logramos ver como el contenido de lo que está viviendo Pedro en este momento. Y trae una frase de San Agustín que nos ayuda a entender lo que está pasando. El principio del conocimiento es conocerte a ti mismo como pecador. Esta es la suma del conocimiento. Sobre esto se puede edificar. Pedro le dice: Señor, tú sabes que te negué. Es más, lo sabías desde antes de yo hacerlo. Antes de yo hacerlo, tú ya lo sabías. Y como antes, ahora sabes que lo que te digo es verdad. Creo que Pedro se deja ver como un ser humano. Ya no pretende ser un superhombre. Ya no pretende ser el superdiscípulo. Ya lo que pretende ser es un pecador arrepentido. Y se muestra pecador arrepentido. Se vive pecador arrepentido.
Qué tremenda lección del Señor. Entonces, mi fracaso en las manos de Dios es un escalón al crecimiento. Recuerda que les decía, la vida del discípulo, la vida de nuestro caminar con Dios es de fracaso, de crisis, de logros, de triunfos también, indudablemente. De obtener cosas, de crecer cosas en aspectos de la vida, pero también es de fracaso. Y los fracasos en las manos de Dios son un escalón al crecimiento. Esto solo se logra por la gracia de Dios. ¿Y dónde vemos la gracia de Dios acá? Que Pedro estaba tratando de resolver su crisis y no logra. Volver a la vida pasada es confrontarse con su fracaso. Trataba de correr cuando Juan le dice Él es, entonces corre. Cuando el Señor dice pescados, Él trae los pescados y es diligente. Y no. Ese poder crecer es un acto de la gracia de Dios, que nos llamó a seguirle. Y algo que para usted y para mí tiene que ser claro, lo veíamos esta mañana en el devocional, no nos soltará en nuestra debilidad. Dios está decidido a no soltarnos en Cristo en nuestra debilidad. No nos va a soltar. Y cuando caigamos, corre al Señor. Él está ahí. Él se deja encontrar. Corre al Señor. Él está a la espera de tu vida. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Esto es una hermosa lección y llamado del Señor. Que Dios nos permita crecer en ese conocimiento de Dios. Gracias, mis hermanos, por acompañarme en este peregrinar de estudiar la vida de Pedro. En 8 días estaremos haciendo el cierre y espero que haya sido de provecho para su vida como lo fue para la mía. Sí. Ha sido todo un espacio para reflexionar en la vida de Pedro. Escribo allí en el chat qué fue la lección que tuvo hoy y dentro de 8 días trataremos de hacer una reflexión de qué es lo que el Señor nos ha venido hablando a través de toda la vida de Pedro. Invite para que incline su rostro allí donde está y oremos al Señor en gratitud, agradecidos por esa obra del Señor en nosotros. Señor, gracias por tu infinita bondad. Estamos en tus preciosas manos. Rogamos tu bendición y dirección sobre todos nosotros. Sobre todo la seguridad de que estamos en tus manos, Señor. Como lo decíamos esta mañana, que tu amor es inagotable, Señor. No es intermitente, es constante. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, por favor, que podamos perseverar en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, escriban allí en el chat qué ha sido esa lección que el Señor le ha regalado y estaremos allí socializando por el chat. Que Dios me los bendiga y en su gracia nos siga acompañando y sustentando. Que esta noche sea una noche de descanso, de recuperar fuerzas, para así continuar mañana en ese propósito de glorificarlo a Él y poder disfrutar de esa gracia suya que siempre está sustentando su pueblo. Un abrazo para todos, una feliz noche, que Dios les guarde, bendiga y dirija.